Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí, Hola, aquí eh, estamos. aquí estamos. Muy buenas noches, maestro Marco Matos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá tenemos a mi colega Fernando Mar, que también le saluda y que creo que ya se conocen mutuamente. Fernando, Sí, Es un honor, maestro, estar aquí con usted esta noche. Gracias por su referencia. bueno, este merecidísimo homenaje me parece que siempre se debe hacer en vida, porque después, bueno, ya la persona no está presente para recibir ese homenaje. Creo que no es necesario presentar al maestro Marco Matos, todo el mundo conoce quién es, el gran poeta, académico, profesor. Este año en particular, el maestro Marco Matos ha presentado lo que viene a ser la reedición, me parece, sí, eh, de, de la obra de Arguedas, Los ríos profundos, que se no, acaba de... no, no ha sido este año. Eso fue hace 3 años, en 2023. Este Sí, sí, año sí. lo que se ha presentado es la obra que también la trabajé yo, de César Vallejo. Ah, sí, 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 mil disculpas, la aclaración, gracias maestro por la aclaración exacta, pero me refiero que se presentó en cierta manera a los tres, porque, bueno, se ha hablado de que Perú, tiene tres autores que han sido reeditados por la Real Academia Española, ¿no? No, por la Asociación de Academias. Hay que Pa- precisar eso, ¿ya? Porque no es la Real Sí, Academia. sí, sí. La Asociación de Academias La Asociación de Academias de la Lengua Española. de la Lengua Española, y bueno, en su cargo estuvo también la edición, me parece, representando al país. Sí, bueno, el azar o la voluntad de los amigos ha hecho que yo participe en los tres libros, en el de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, Ujú. en el de Los ríos, Arguedas, Los ríos los ríos profundos, profundos. y ahora en el de Vallejo, La poesía completa. Y esto es curioso, ¿no? Lo ha comentado, me parece que lo comentó usted, o no sé qué otro autor lo comentó, de que es un caso inédito. Me parece que Perú es el único que tiene tres autores dentro de esa colección. Sí, bueno, eh, se debe pues a la calidad de la literatura peruana, pero también hay circunstancias fortuitas, digamos. Eh, bueno, Vargas Llosa había ganado el premio Nobel, Ujú. pues tenía que ser él. La segunda vez el Congreso iba a ser en Arequipa y había que nombrar a un autor peruano y se nombró a Altair Targuedas. Arguedas. Sí. Y, y entonces eso se presentó en Cádiz. Y como la tercera reunión o la siguiente ocasión fue en Arequipa, otra vez un autor peruano, y ese autor peruano fue este, Vallejo. Eh, Ahora depende dónde se haga el Congreso. Por ejemplo, el próximo, si es que es en Chile, será un autor chileno, con lo que Chile nos empataría, digamos. Digamos, ¿no? Pero puede Digamos. ser que sea en Panamá y sería la primera vez que un autor panameño. No se sabe todavía. Tal vez haya un cuarto autor peruano, si es que el Congreso se Bueno, sería, celebra sería más adelante, ¿no? por Ese autor, yo diría que tendría que ser Carlos Germán Belli. Carlos Germán Belli. Sí, O sí. quizás Martín Adán, tal vez. Me atrevo a Bueno, decir. no, ya no se sabe, pues. No se sabe. Estamos especulando. A ver, Fernando, no sé qué tienes que decir al respecto de estas El reediciones que ha estado a maestro, cargo del maestro Marco el Matos. maestro Marco Martos es una entidad, es una institución nacional. Y él, como parte de la Academia de la Lengua Peruana, pues tiene todo digamos, el honor de poder hacerlo. Aparte de que, le haría una pregunta, maestro. Usted, maestro, es parte de la generación del 60. Ya lo consideran así en libros de historia, ¿cómo se llama? Literaria. Lo consideran parte de los años 60 y usted fue muy unido a Germán Belli. Tuvo una amistad muy profunda con el maestro Germán Belli. Mm. Sí, sí, yo he sido amigo de Carlos Germán Belli. Eh, de los poetas de la generación del 50, mis más amigos, digamos, han sido Washington Delgado, Carlos Germán Belli y Leopoldo Chariarce. Los he conocido a casi todos, pero esos tres son los más cercanos.
Y en la generación que se habla de los 60, yo he sido más cercano de Antonio Cisneros y de Rodolfo Nostrozo. Cisneros, miren encima, ¿no? A ver, bueno, ahora yo sigo. También no se habla mucho de esto, pero el maestro Marco Matos, además de un excelente poeta, también es un estudioso de la obra de César Vallejo. Y hay que hacer hincapié en esto. César Vallejo, ¿qué es César Vallejo para la literatura peruana, para Marco Matos? Bueno, creo que César Vallejo es el primer autor, no solamente peruano, sino hispanoamericano, digamos, de dimensión universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la literatura escrita en español, básicamente, y residente en España, digamos, pasó más o menos 5 siglos para tener un autor como Cervantes, que es el principal novelista del mundo. Y, y en el caso de la literatura hispanoamericana, el primer gran autor que trasciende las fronteras nacionales, que trasciende las fronteras también, digamos, de América Latina, de América o de Hispanoamérica, y trasciende las fronteras de España mismo, es Vallejo. Vallejo es un autor, digamos, máximo de la lengua española a lo largo de los siglos. O sea, él es, se puede decir, hermano de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de los grandes del siglo de oro, y sin duda también en el siglo XX, esto no lo ha dicho ningún peruano, lo ha dicho Thomas Merton, Ujú. es un autor semejante a Dante, ha dicho. Eso es lo Semejante a Dante, nada Es lo menos. que he dicho, por su El, profundidad, por su llegada, a pesar de la traducción a otros idiomas, es que nosotros nos hemos acostumbrado a tenerlo cerca, lo estudiamos en el colegio, aunque sí, sea sí, sabemos sí. un poema o dos, pero esta dimensión, digamos, absoluta, ahora está, digamos, garantizada, digamos, porque su poesía, en muchos casos, Ujú. parece escrita hoy día y los problemas que trata son problemas que ahora mismo acontecen. En ese sentido, no pierde actualidad. Hay poetas muy buenos, Sí. sin embargo, no son actuales. Pongo un ejemplo, Paul Verlaine, por ejemplo, un autor francés, un gran autor, no está ahora en el primer plano, sin duda, aunque es un gran poeta. Eso suele ocurrir porque la sociedad también cambia, pero tener esa especie de intuición, es casi esa profecía de cuál será el gusto después, bueno, unos cuantos privilegiados, los llamamos genios, precisamente. Vallejo entonces es un genio literario. Yo creo que es un genio literario, sí. Y son pocos, ¿ah? Los que se pueden llamar genios literarios en la historia de la literatura universal, no solo peruana. Sí, bueno, eh, yo diría que hay algunos novelistas. Vargas Llosa podría ser catalogado Dostoyevsky, por ejemplo. No, Dostoyevsky. Dostoyevsky sería un ejemplo. Otro sería Tolstoy, los dos rusos. Eh, mm, Cervantes, con el bueno, Quijote, Cervantes es el primero de todos. claro, el primero de Ha todos. habido, ha habido una encuesta sobre novelistas hace 10 años o 15, hecha a diversos críticos de distintas lenguas, y el primer puesto salió Cervantes, pero por lejos. Y, Obviamente. ya, y los que le seguían eran Dostoyevsky, Ujú. Tolstoy y Proust, más o menos al mismo nivel. Proust también. Proust. Ahí Sí. también podríamos incluir, bueno, unos nombres más, Jane Joyce, Kafka y Borges. Ah, sí, pero yo digo, ¿qué es lo que salieron ahí? ¿Ya? Sin duda, para mí, el autor de novela más importante en el siglo XX es Kafka.
Hubo una vez una entrevista a Hans Magnus Essenberger, el Mm, autor alemán, y le preguntaban por la literatura alemana. Entonces le dijo, bueno, le dice, bueno, Thomas Mann ya se lee poco ahora. sí, Wow. Este, mm, Brecht es muy bueno, pero ya pasó, la importancia está asociada un poco casi no se lee al a Brecht. marxismo. Eso lo fue diciendo. Y así dijo varios, ¿ya? Y entonces le dice el periodista en un momento, le dice, oiga, ¿a usted no le gusta a nadie? Uy. Y Uy, entonces la respuesta de Hans Magnus Enzensberger, tenemos a Kafka, ¿le parece poco? no, eh, Ya, es que es un Kafka, antes y un después de la literatura universal. claro, Kafka, pues, aunque no siempre esto llega a la mayoría, Kafka es un escritor en lengua alemana. Kafka ¿Ya? es un hombre que escribe en alemán. Sí, era Bueno, es un seco, era. alemán particular, me parece, ¿no? Por lo que tengo Bueno, entendido. Era bueno, seco, era Borges seco. tiene razón. Una de las razones del éxito de Kafka es que, eh, digamos, su léxico es un alemán promedio. No Ujú, usa palabras rebuscadas, exacto, pero lo que va diciendo es muy profundo, muy sí. profundo, ¿no? Y realmente entusiasma a todos, ¿no? Kafka, bueno, lo ha dicho Borges mismo, es un autor que uno puede releer continuamente. Y lo mismo pasa con Borges y con Jane Joyce, me parece. Claro, claro que sí. Ahora con Joyce pasa que la gente prefiere distintas partes de su obra. No todos prefieren el Ulises. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? Eh, sí, yo prefiero el retrato del artista adolescente Ujú, y sus cuentos dublinenses. Son los que Dublinés. yo prefiero, los que vuelvo a leer. El Ulises lo vuelvo a leer partes cuando tengo que dictar clases sobre el Ulises. Creo que sirve más como un manual de estilo, Ulises, me parece. Bueno, mucha gente lo lee. Bueno, de hecho, todo novelista debe leer a Ulises, sin duda. Exacto, exacto. ¿Ya? Sí, sí, sí. Está muy bien lo que usted dice. ¿Qué iba a comentar? El caso de Vargas Llosa, este año ha fallecido, lamentablemente a los 89 años. Han habido muchos homenajes, tanto en el Congreso que se ha celebrado en Arequipa, el Live Festival, en la Feria Internacional del Libro. Se han hecho muchos libros, homenajes, reitero. ¿Qué significa Vargas Llosa no solo para la literatura peruana, para la literatura latinoamericana y universal? Bueno, fíjese, yo tengo una relación especial de afecto por Vargas Llosa, por distintas circunstancias, ¿no? Bueno, porque está muy vinculado también a mi región, a Piura, porque él vivió ahí 2 años y seguramente es el autor que mejor ha retratado a los piuranos, en general a los peruanos, con mucha profundidad, con mucha gracia. Bueno, la Casa Verde está ahí, usted la está mostrando, pero también en otras novelas. Por ejemplo, una novela policial que casi nadie menciona porque pasa desaparecida, pero es muy buena, es ¿Quién mató a Palomino Moreno? Palomino Monero. Molero, sí, Molero. Sí, Manero, y también esta, esta novela sobre este piurano que era, ¿cómo se llama esta? Una de las últimas, no es la última. Le dedico Eh, mis silencios, ¿te refieres? no, anterior, La anterior. no, 3 o 4 antes, que Tres libros, cuatro antes. ¿Cuál será? A ver. El, es una el novela sobre héroe, Piura. el Fernando lo vas a héroe, ver. A ver, Fernando, el del ¿tienes héroe, el del héroe el su héroe rostro. discreto? El héroe discreto, Ahí está, ahí está. que es otra Es, novela peruana. Bueno, yo he hecho un artículo que salió en una revista española, ujú, una revista, este, digamos, de Granada, ujú. eh, que se llama Piura en la novelística Vargas Llosa, y recorre, bueno, los argumentos de los cuentos de Piura, los primeros, de los jefes, y recorre la presencia de personajes, digamos, ambientados en Piura. Por ejemplo,
el sargento Lituma, que es un personaje que aparece en varias novelas Sí, es y que cierto. yo voy ahí comentando cómo, digamos, la historia del Perú se puede seguir a través de este personaje, cómo va evolucionando el propio Lituma, ¿no? Sí, Y bueno, ahí hay una cosa graciosa. Hay un personaje que aparece en la Casa Verde, sí. que aparece como Chápiro, el Ya, Chapiro. Chápiro seminario. seminario, siempre seminario. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo me puse a averiguar qué significaba Chápiro en Piura y nadie sabía, casi nadie o nadie. Pero yo persistí pues en mi afán buscando acá en libracos por acá, por allá, y Chápiro se aplica a, a un, a un, a un bovino, a un toro, a un buey o una vaca que tiene en la cabeza dos colores, ¿Ya? como marrón y blanco, ¿no? ¿Y cómo se aplica al contexto de la novela ese Ya, término? ya. Chápiro Seminario en la vida real era un hacendado, ¿Ya? ¿no? Blanco, piel blanca, pero en Piura se les va poniendo un poquito colorada, ¿no? A los blancos cuando son muy blancos y están al sol. Bueno, Chápiro tenía pues la cara, digamos, blanca roja y los cabellos blancos, totalmente blancos. A los 50 años ya andaba con un sombrero alón, que le digas, esos sombreros que usan los hacendados, ¿no? ¿Ya? Bueno, la anécdota que quiero contar, bueno, esa es una cosa que para avisarles a los piuranos que no saben muchos qué cosa es Chápiro. Pero lo interesante es esto, que yo leí una entrevista que le hacían en el periódico que se llama El Tiempo de Piura a Chápiro Seminario sobre la novela La Casa Verde. Entonces le preguntan, más o menos esto, ¿no? Yo estoy recordando de memoria. Eh, dice, ¿usted conoce a Vargallosa? Ya. Sí, le dice, es un muchacho muy prometedor, siempre me pareció que iba a llegar lejos. ¿Y usted ha leído la novela La Casa Verde? Sí. ¿Y usted qué siente después de leer esa novela? Le dice, lo que no me ha gustado es que me ha matado en el prostíbulo. Pero, Fernando, maestro Marco Matos, perdón que le interrumpa, nos quedan 6 minutos. ¿Qué le parece Ya. si cerramos aquí y abrimos un nuevo link para Claro, continuar con la plática? Ah, nuevo link. cerramos aquí. Sí. Sí, y de ahí Ya. continuamos con otro link. Con Ahorita nuevo le voy a link, Ya, por yo pasar. me favor, quedo ya. acá y espero. Sí, Ya. espera. Ya, a ver. Dale. Fernando, vamos a cerrar la Ya, grabación. no